Vamos a ver si se suma alguien más y si no, arrancamos en un ratito nomás. Ahí voy a mandar un mensaje. Esto no tiene para grabar, ¿no? Acá dice. No, pero acá dice, grabación no disponible, no tienes permiso para grabar. Me parece que hay que pagar, ¿no? Ahí está, ahí se une alguien más. Hola, Hola. ahora con mucho más comodidad y mejor conexión. Carolina, ¿escuchás? Sí, sí, perfecto. Bueno, bárbaro, claro. De acá otra cosa. Pero Yo bueno, no siempre recién me sumo igual porque recién llego de trabajar. Ah, Así, no siempre es no, posible hoy porque no había ido nadie por allá, por la uni. Bueno, ah, bueno, empezamos entonces. A ver cómo pongo esto. Ustedes cualquier cosa me levantan la mano o me interrumpen, ¿eh? No hay bueno, problema, no hay problema. Bien, la clase pasada habíamos de alguna manera determinado que los eventos políticos se reconducían hacia un orden institucional preestablecido, ¿no? Y había también un ámbito de la arena política que nos permitía destacar las acciones netamente políticas, ¿no? Les había mostrado un gráfico, a ver si ahora lo puedo compartir. Por ahí lo puedo compartir, compartir. ¿Cómo está? Los grupos políticos y de presión tienen incidencia en la caja de la toma de decisiones, ¿no? Políticos disputan previamente en la arena política. A saber, esto es más o menos el proceso político, eh, cómo se concentra, ¿no? Cómo se presenta, ¿no? En términos generales. Se ve por ahí, ¿no? sí, sí se ve. Bien, Una pregunta, diga. ¿eso después lo vemos en Lo algún lado, puedo lo comparte compartir usted? en el blog, sí, lo puedo compartir en el blog. Ah, buenísimo. Bueno, eh, el estudio entonces de la distribución de poder dentro de las sociedades avanzadas vendría a ser lo que dijimos la clase pasada, el núcleo de la sociología política, ¿no? Eh,
De este modo, ¿no? El poder político, digamos, dentro de este interjuego entre los actores sociales y políticos de la arena que se dan, digamos, que se ponen en disputa dentro del marco de la arena política, se establecen las principales organizaciones e instituciones políticas y del Estado, es decir, contribuyen ese juego político con la conformación de las instituciones políticas, ¿sí? De este modo podemos adoptar o analizar las diferentes dimensiones, ¿no? De lo político, ¿no? En qué dirección va el cambio político en el tiempo, y bueno, podemos ver las consecuencias que tiene, ¿no? Hay una dialéctica que se da a partir de los diferentes cambios que se dan en la política, de estabilidad y de conflicto, ¿no? De integración y de conflicto. Entonces, digamos, los actores y las instituciones políticas van cambiando y se van modificando en la medida en que ese conflicto opera, ¿no? Y bueno, constituye nuevas institucionalidades políticas, ¿no? Hay diferentes enfoques en la teoría política contemporánea, diferentes corrientes sociológicas que contribuyen a estos enfoques y que ponen un énfasis muy particular, ¿no? En diferentes aspectos de esta relación entre la sociedad y el poder político, ¿no? El funcionalismo, el marxismo y el decisionismo son estos tres enfoques. Nosotros lo vemos en un libro que está por acá, ¿verdad? Los poderes de la teoría a ver si se los puedo disponer de alguna manera, no sé qué pasó. Está un poquito baqueteado, pero bueno, es un libro bastante específico, ¿no? ¿Lo ven? Sí, y Historia de Democracia. Ah, perdón. Estaba leyendo justo, sí, sí. Bueno, es un libro bastante específico de la sociología política y bueno, a veces no está muy disponible porque son ediciones limitadas, ¿no? Bueno, estas tres perspectivas ofrecen diferentes explicaciones, ¿no? A la distribución del poder en las sociedades avanzadas. De este modo, cada una de las perspectivas pone un foco predominante y tiene un mayor poder explicativo sobre diferentes aspectos, ¿no? Sobre diferentes dimensiones. Podemos empezar por el enfoque pluralista, ¿no? Tiene un vínculo con la teoría liberal y la teoría funcionalista, ¿no? Ahí hay, digamos, una producción importante, es fundamentalmente desarrollada en Estados Unidos, uno de sus mayores exponentes es Robert Dahl, ¿no? Bueno, su tendencia más importante es, digamos, la integración política, ¿no? La cooperación entre los diferentes actores de la arena política. ¿Cómo ve el fenómeno de la distribución del poder en las sociedades avanzadas? Bueno, se da a través de un proceso de modernización política donde las diferentes instituciones políticas se van desarrollando y especializando, ¿no? Esa distribución se vuelve más acorde a una sociedad moderna, ¿no? En donde se van modificando las diferentes pautas de la sociedad para una mayor integración política. El imperativo funcional que destaca esta perspectiva y a ver, acá lo estoy haciendo muy complejo. Para simplificar, las tensiones centrales de los procesos sociales
es de participación y consenso, ¿sí? Entonces, esta tensión entre la participación y consenso trata de garantizar una gobernabilidad con digamos, que sea consecuente con una cultura cívica compartida, ¿no? En este sentido, el imperativo funcional es de integración y especialización. ¿Se alcanza a entender? ¿Alguna consulta con respecto a esto? Porque tiene su grado de... Yo me quedé con el imperativo funcional. ¿A qué se Claro, por refiere eso. con el imperativo funcional? El imperativo funcional es, digamos, cómo funciona ese modelo en cuanto a la distribución de poder, ¿no? Ah, Ese listo. imperativo funcional establece algunas pautas de socialización y de integración que hacen que ese modelo tenga una determinada tensión, ¿no? Ujú. ¿Se alcanza a ver? Ahora sí. Entonces, digamos, hay una tensión entre la participación y el consenso. Demasiada participación provocaría una dificultad de alcanzar un determinado consenso. Y bueno, demasiada articulación y consenso tampoco es tan posible, ¿no? Pero bueno, puede haber un conflicto donde no haya suficiente consenso y ahí la sociedad dispone de una especialización mayor. Esto está sacado del modelo de Parsons, ¿no? No sé si ubican, han estado trabajando en sociología el modelo de Parsons, que bueno, hay 4 subsistemas por lo menos, ¿no? El subsistema político, social, ¿no? Y demás. Y cada vez que se produce un conflicto funcional, se desarrolla una nueva especialización, ¿no? Un nuevo aspecto de la sociedad especializado que tiende a cubrir ese aspecto que no era cubierto antes, ¿no? Entonces, las instituciones políticas se van especializando para tratar de que cualquier conflicto social que se quiera salir de cauce sea englobado, atacado, incorporado en la sociedad vigente. ¿Se alcanza a entender esto? Sí. Bien, de ese modo es que asistimos a una integración social que permite desarrollar un mayor consenso. Bueno, en este caso no hay una explicación mayor, es decir, el pluralismo reconoce la existencia de desigualdades económicas y sociales, ¿no? En las sociedades modernas. Ahora no da una mayor explicación de algunas desigualdades que llevan a determinadas tensiones y conflictos, ¿no? Lo que desconoce este modelo pluralista o no problematiza suficientemente o no atiende, digamos, no desarrolla categorías explicativas para el conflicto, entonces es como negado, ¿no? En cierto sentido. Lo que dice al respecto Alford y Friedland es que está tan importante como lo que la teoría dice es lo que la teoría calla. ¿Se entiende? Sí. ¿Mm? Y bueno, este aspecto de la perspectiva pluralista es, digamos, el aspecto eh, más silenciado de esta perspectiva, ¿no? De hecho, Entonces no sería tan pluralista por ahí, ¿o no? a ver, vuelvo a plantear, reconoce la existencia de desigualdades, sí, sí, en cierto sentido no sería tan pluralista. Si más pluralista por allí son las nuevas teorías que ya ahora las vamos a ver, ¿no? Eh, que advierten de la característica conflictiva de la política, ¿no?
Y también vamos a problematizar, haceme acordar de esto cuando hablemos en 1 o 2 clases de Chantal Mouffe, ahí hablamos de conflicto o sea, registrate una especie de nota al pie, así podemos volverlo a retomar este tema cuando charlemos de Mouffe. ¿Puede ser? Bueno, sí, sí. Bueno, ¿no sabes qué le pasó a tus compañeros? Si tenían. Hay una que me dijo que no podía, Carolina, asistir. Estaba mirando en el grupo Sí, que una que no podía asistir, Néstor está ahí. sí. No, y después no. Ah, bueno. No, porque había sí, o yo me estoy confundiendo con teoría. Bueno, no importa. Seguimos. Una chica quería ver la posibilidad de si podía grabar la clase, no sé si le respondió. Sí, le Ah, respondí, sí. estábamos viendo con Néstor recién y no. Es la versión paga que se usa bueno, voy a ver eventualmente si puedo, si Por ahí puedo, con Meet, que no es pago, me parece que esa la puede grabar sin ser pago. con Zoom, O con Zoom. hablábamos con Néstor. Ah, está. Así que Me bueno, confundo. vamos a ver si podemos en el futuro incorporar esa tecnología. Bueno, después, digamos, está clara que en las antípodas la perspectiva clasista sí incorpora la conflictividad social, dice que el conflicto social está en la base de la sociedad capitalista constituye un proceso de lucha de clases, ¿no? Eh, que está señalado, marcado por el rol que ocupa los individuos en el proceso de producción y su pertenencia a una determinada clase social. Esto determina la distribución de poder en la sociedad, digamos, la posición dominante de la clase burguesa es la que de alguna manera tiene precisamente ese predominio, ¿no? En la sociedad capitalista y queda consagrado en el dominio también del Estado, ¿no? El Estado trata de consagrar esa desigualdad, ¿no? De alguna manera, mediante la garantización o la garantía de la propiedad privada, ¿no? Ujú, De ese modo conserva un statu quo en la sociedad, ¿sí? sí. Bueno, eso es un poco, ya lo conocen. Bien, una teoría menos conocida, de la cual vamos a dar cuenta, como le dije eh, cuando hablemos de Chantal Mouffe, es la teoría elitista o decisionista, ¿no? Bueno, coincide que hay una clase social o una élite dominante, pero hace un análisis de esa distribución de poder y hace un análisis realista. Digamos, no comparte con la perspectiva clasista que sea una determinada clase social la que tiene el dominio, sino simplemente verifica la existencia de una élite que toma decisiones, ¿no? Le interesa más bien desde el fenómeno de toma de decisiones y de concentración o centralización del poder, ¿no? Y de alguna manera también reconoce el carácter conflictivo, ¿no? de las sociedades modernas, ¿no? Y ese conflicto es netamente político, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí. Pero ¿qué dice perdón, que el poder lo tiene la política solamente? Que el poder es disputado en la arena política, digamos que dice algo más, dice que el ser humano es ontológicamente político, ¿no? Ujú, Pertenece a su, eh,
formación constitutiva, digamos, la política es constitutiva del ser humano. Todas las diferencias étnicas, políticas, religiosas generan diferencias que terminan siendo políticas. Entonces, el conflicto no puede ser suturado, por llamarlo de alguna manera, o anulado, sino que emerge bajo diferentes, o está vigente o presente en la sociedad bajo diferentes eh, rupturas o conflictos en la trama de la sociedad. ¿Sí? Sí. No dice que sea netamente económico, sino que, digamos, de cualquier actividad social emerge el conflicto, ¿no? Porque Claro. el hombre es naturalmente político. No, claro, yo había entendido, perdón, había entendido que de la política surgían, no de que el hombre es netamente político, con eso sí No, coincido. no, no, es que sí, es lo que un poco había planteado, pero es aún más profundo, digamos. Es de este Ujú. carácter político del hombre, netamente político, el que hace que, digamos, no se pueda negar el conflicto. Precisamente en ese nota al pie que le comentaba, el pluralismo sí niega la conflictividad política, ¿no? Y a pesar de considerar que existe una sociedad plural, ¿no? Que existen, digamos, ahora vamos a ver con Hannah Arendt que se pretende que haya una diversidad, una pluralidad, ¿no? Pero al mismo tiempo se niega esta conflictividad natural, ¿no? Que tiene el hombre, ¿no? Por su incapacidad teórica de abordarla, ¿no? No tiene conceptos que le den alcance a ese problema de la realidad social. Ujú. Bueno, en este sentido, lo que entendemos que la política es el reflejo de un reajuste constante entre el ámbito político y el social, ¿no? Los cambios tienen por efecto no solo modificar las posiciones relativas de los diferentes grupos sociales, sino también modificar los objetivos por los cuales compiten individuos y grupos. ¿Qué quiere decir? Dentro de aquella caja que nosotros consideramos la arena política, ¿no? Donde están representados las diferentes grupos sociales e individuos, todos ellos compiten, ¿no? Por, digamos, por defender sus intereses, ¿no? Y evidentemente las posiciones a lo largo del tiempo o las, digamos, las diferentes... yo había hecho un esquema en algún momento en una ponencia que hice con los grupos económicos y sindicales, ¿no? Y cómo se van modificando esas posiciones a medida que se da un cambio, ¿no? Y cómo impacta todo eso en la institucionalidad. Bueno, hay un impacto, un esquema un poquito más sofisticado. Acá simplemente se analiza el cambio social, a veces suben algunas posiciones. Por ejemplo, ¿qué ocurre en la actualidad? ¿Qué ha pasado en el pasado, desde el 2001 hasta el presente? ¿No? ¿Cuáles han sido los grupos sociales que han tenido más predominio desde el 2001, por ejemplo? Los movimientos sociales, ¿verdad? Han Sí, tenido un mayor predominio. Bien. Por ejemplo, ¿qué movimientos sociales? y ay, el MTE, Claro, los piqueteros, piqueteros, sí, algunos grupos gremiales, incluso se ha diversificado, ¿no? Las asociaciones gremiales han aparecido nuevos actores, ¿no? Y los sí, tradicionales han tendido a decaer, ¿no? sí, tal cual. Incluso Bueno, se dividió la CGT. ahí está, ¿no? Entonces se produce un cambio interesante y hoy tenemos un nuevo cambio, ¿no? Digamos, con el predominio quizás
sectores o grupos de derecha. Quizás las cámaras empresarias han tenido un mayor predominio en el último tiempo y los grupos sociales han declinado su predominio, ¿no? Y bueno, por supuesto que esos cambios que se dan en la sociedad se reflejan en el ámbito político y transforman la institucionalidad y los fines y los intereses de esa institucionalidad. ¿Se alcanza a comprender? Un cambio importante, como ejemplo, no sé si sirve, Sí, fue el campo en el 2008. Se claro, organizaron. claro, exactamente. Bueno, ahí empezaron a emerger otro tipo de grupos políticos, ¿no? Sí, Más conservadores, por llamarlo de alguna manera. sí, tal cual. Aquí en el trabajo de Alfred Fleland también da una caracterización de esos grupos sociales y también en esa bibliografía también hay no sé si lo encontraré ahora, donde hay una polarización entre izquierda y derecha. A ver si es este. Claro, bueno. Acá tiene en cuenta las acciones, ¿no? Las políticas que empiezan a entrar en juego, ¿no? Pero hay un esquema de estas características que no sé si se ve, bueno, polarizan la izquierda y la derecha, ¿no? Como una especie de eje de abscisas que nos permite determinar esas variables, ¿no? Y cómo se van, si nosotros pusiéramos en un eje de abscisas, cómo se van yendo, digamos, las políticas más hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Y quién tiene mayor predominancia, ¿no? Podríamos hacer una especie incluso de distribución, ¿no? Estadística, y si esos grupos estarían caracterizados, ¿no? Y aparecerían en ese continuum quienes de alguna manera adquieren mayor predominio en un momento, de un momento a otro, ¿no? En la etapa del 2001 al 2012 o 14 por ahí, y en la etapa del 2015 a la actualidad, ¿no? Ujú. Se dan cambios importantes. Seguramente en breve irá a cambiar también, supongo. Claro, claro, en breve puede llegar a modificarse, a cambiar, quién sabe qué sorpresa nos espera, ¿no? Ese ajuste entre las posiciones relativas que tienen los grupos y los individuos en la sociedad, en esa disputa de la arena política, donde nuevas fuerzas sociales y políticas pueden acceder a un mayor grado de poder, ¿no? Claro. Bueno, entonces las actividades políticas son en última instancia o pretenden ser un cambio fundamental, digamos, una respuesta a los cambios fundamentales que tienen la sociedad. No siempre se dan, ¿no? Pero pretenden ser una respuesta a esos cambios. ¿En qué momento nosotros hemos reconocido esas transformaciones? A ver si reconocen algún ejemplo de cuando esas transformaciones que tienen lugar en la sociedad emergen al ámbito político o el ámbito político da una respuesta a esos cambios que se dan en la sociedad. Y en el 2003, Claro, cuando asume Néstor, se le da una respuesta a los movimientos sociales. claro, ahí está. Sí, quizás más adelante, ¿no? No fue tan Sí, claro, sí. sí. Pero sí, esos movimientos sociales que reclamaban una mayor inclusión terminó condensando en una nueva institucionalidad política, ¿no? Y en la Después al actualidad, ¿qué ha campo, pasado? y en la actualidad, bueno, yo iba a decir al campo después y la Las rural y todo. corporaciones empresarias, Todo eso fue con Macri, quizás que sí, encontraron, y sí, después se fortalecen ahora. Pero ahora creo más los grupos económicos que claro, los grupos financieros, ¿no? Los grupos financieros. financieros tienen un mayor predominio en la actualidad, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, queda entonces más o menos claro de lo que estamos hablando, ¿no?
sí. Bueno, Perdón, yo me estoy hablando todo, no sé, compañero, si entiende. sí, Néstor. Con Néstor ya tenemos una gimnasia porque más o menos me doy cuenta con su cara si interpreta o no interpreta y tiene, la verdad que es bastante ágil. Sí, Néstor lo conozco de otras clases, no, un genio. Sí, sí, sí. Entonces, es como que él aporta moderadamente, así cuando... Yo por ahí soy muy preguntona, perdón. No, no, fabuloso, fabuloso, sí. Es lo que les quiero decir. Sí, sí. Qué notorio, ¿no? Qué notorio eso, como que había una heterogeneidad bastante importante en el ámbito social, ¿no? Y no se manifestaban, no tenían un canal político, ¿no? Era como que tenían vergüenza de expresar la opinión, ¿no? Claro, no lo vieron venir, digamos, la otra coalición más de social, digamos, por llamarlo de alguna manera, no lo vio venir. No, tal cual. Qué curioso, ¿no? Incluso, digamos, este fenómeno es como que es global, ¿no? O sea, eh, tantos años de democracia, tantos años de participación, ¿no? Tantos años de institucionalidad política, ¿no? En algunos casos se habla de una fuerte consolidación de la democracia, de un desarrollo o modernización política, si se quiere, y, digamos, hay aspectos totalmente ocultos, ¿no? Sí, de todas formas se venía hablando un poquito de la disconformidad con la democracia. Sí, 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 digamos, Del- estos sectores más independientes, por llamarlo de alguna manera, aparecen cuando hay una mayor desafección, se llama el fenómeno, menor participación en términos más claros y empiezan a aparecer en esos momentos, ¿no? Cuando la democracia tiene algunas dificultades de carácter económico, sobre todo en los países latinoamericanos, ¿no? Sí, tal cual. De representación, sí. Sí, para mí sí. Sí, se puede hablar de una crisis de representación, pero básicamente tiene que ver con determinados cambios que se dan en la sociedad, quizás precisamente producto de esas intervenciones hegemónicas, ¿no? Que se dan en un contexto determinado de, de la historia política y bueno, y terminan impulsando nuevos grupos, nuevos intereses o intereses que estaban eh, más dormidos y quizás empiezan a condensarse e interpretarse en determinadas propuestas políticas. Es un fenómeno bastante curioso porque en el caso, yo justo estoy haciendo un curso de posgrado ahí digamos, con un investigador y él habla de que ese fenómeno no se puede desvincular también de un proceso de comunicación, ¿no? Digamos, cómo se ha transformado, hay una serie de cambios sociales, entre ellos la pandemia, pero cómo se ha vinculado esto con procesos de comunicación muy concretos. Es decir, hay élites políticas y económicas que han interpelado esos sectores y han constituido una identidad que antes era inexistente o por lo menos no tenía una identidad, ¿no? Una presencia política. No sé qué opinan ustedes. Sí, tal cual.
Sí, claro, claro, sí. Evidentemente han buscado que sus intereses minoritarios, en algunos casos, de ciertas élites, sean representados y bueno, Bueno, hoy se habla, sí, escucho, de paso, el dueño de Twitter, sí, sí, de Twitter, no me acuerdo ahora cómo se llama, tan Elon Musk, conocido, ¿eh? X, Elon Musk. Bueno, estaba con Trump en política y, o sea, sí, sus intereses están empezados, o sea, el tipo se compró un sí, medio de comunicación, pongámosle, que es sí, sí, Twitter, sí, para distribuir sus ideas. O sea, que más allá del poder económico, es el poder hegemónico sí, en cuanto a comunicaciones. Tiene todas las herramientas él solo, una sola persona, y sí. de esa forma, o sea, puede distribuir la información que él quiera. Sí, sí, sí. Evidentemente, ahí en esto que vos planteás, Carolina, se evidencia la intencionalidad política de determinados grupos económicos o determinadas élites, y eso es precisamente lo que destaca este curso de posgrado, en comunicar, vamos a ponerlo así, tan, ¿cómo le puedo decir? Eh, algo tan eh, inocuo, ¿no? Comunicar determinadas ideas de determinados sectores. Obviamente, en este curso de posgrado no se habla simplemente de comunicar, se habla de fuertes intereses, fuertes elementos de manipulación y bueno, Claro. se habla de digamos, de un ejercicio de ese poder económico y social que termina influenciando las representaciones, claro, termina generando ideas nuevas, ¿no? Paradigmas nuevos, ¿no? Cambios políticos fundamentales y sustanciales. Tal cual. Uno de Aparte, esos ejemplos es el cambio que se ha dado con la separación de Inglaterra de la Unión Europea, ¿no? Ha sido por los un BRICS. cambio, ¿eh? Los BRICS No, no, eh, no. fue, Inglaterra de la Comunidad Económica Europea, el Brexit. es Brexit, ahí está. Bueno, ese ha sido una herramienta de manipulación mediática y comunicacional. Tal cual. Entonces, evidentemente, ese tipo de cambios eh, que antes, digamos, era imposible imaginarlo esto, ¿no? O Imposible. si bien era posible imaginarlo, capaz que no era posible realizarlo. Digamos, ¿no? Se habla de una teoría en la comunicación política que se llama la aguja hipodérmica, digamos, que consiste en cómo un medio de comunicación influye, ¿no? En sus, bien, en su público, ¿no? Entonces es la aguja hipodérmica, da la idea esta de una sala de hospital, ¿no? Donde alguien es infundido, ¿no? Con este tipo de mensajes, ¿no? Bueno, ahora esa doctrina puede ser real, ¿no? Antes era solo una hipótesis, una teoría. Pero hay un problema para mí con eso, porque si bien votan, después tenés que vivir 4 años con la elección que hiciste, y como esa Bueno, gente no tiene una teoría, como decía usted, ¿no? Por ahí, sí, de la pluralidad y de la falta de consenso, del debate sí, que hay en la sí, sociedad, es sí. como que no llega a sostenerse en el tiempo.
Claro, claro. Rápidamente se ven reflejados sus intereses digamos, de élite, ¿no? Y termina sufriendo la democracia o la misma sociedad, ¿no? Ahora, el tema es nuestra falta de flexibilidad, ¿no? A ver, nosotros tenemos un sistema un poquito, digamos, hoy por hoy la mayor cantidad de las democracias son parlamentarias. Y frente a digamos, frente a un... Y bueno, eso se debe también un poco a la madurez, ¿no? A pesar de esa madurez, las democracias europeas han tenido, digamos, fuertes vaivenes, ¿no? Pero ese modelo parlamentario permite el poder de revocatoria del primer ministro y un cambio de gobierno o de gabinete que da respuesta precisamente al cambio social. Eh, Nosotros tenemos que aguantar 4 años y eso es un Tal cual. delirio, digamos, una falta de flexibilidad total, cuando en realidad, digamos, hoy es irracional, digamos, es decir, nuestro modelo institucional no es adecuado a las dinámicas sociales que hoy tiene el mundo, ¿no? Tan dinámicas, tan cambiantes, ¿no? Así que sí, en principio es un corset demasiado ceñido para un modelo político que está en permanente cambio, ¿no? Y menos mal que son 4 años y no 6 como antes. Claro, claro, claro. Eso ha mejorado y flexibilizado un poco, pero me parece que hoy directamente con estas cuestiones que se dan, porque justo le iba a mostrar una revista y cuáles son las transformaciones y se han dado populismos de derecha, ¿no? Sí, Y estos populismos de derecha que la nueva bibliografía hace dos congresos atrás, uno, dos congresos atrás, empieza a reflejar, ¿no? La ciencia política, es precisamente una táctica, una estrategia de la derecha como para ganar elecciones, ¿no? sí, tal cual. Entonces, bueno, eh, hay una transformación en ese sentido y bueno, en nuestro régimen está vetusto, está antiguo. Hay que modificarlo, hay que hacer un cambio constitucional importante. Sí. Y bueno, eso es lo que no he escuchado a ningún analista decir. Se ve que no le interesa mucho el cambio a nuestros colegas. No, es verdad. No se ha dicho más que plataformas políticas o cosas así. No, Claro, siempre se no se ha habla del generado el cambio. debate. Claro, sí, siempre se habla del cambio en general y a veces el cambio por el cambio mismo no tiene mucho sentido. Pero un cambio institucional que sea producto de un análisis, así como hoy estamos acá compartiendo, ¿no? Sería fundamental en esos términos, ¿no? Porque por supuesto que el sistema político debe dar respuestas a los cambios que se dan en la sociedad. Claro, tal cual. Claro, lo que pasa que lo que nosotros no interpretamos es que una vez que eso un poco lo analizamos en teoría política, porque es más un problema teórico, que la naturaleza de la sociedad moderna es precisamente cambiante porque las relaciones de poder se dan entre personas y las relaciones entre personas es profundamente inestable. Entonces, nuestra sociedad es revolucionaria de por sí. Lo que pasa es que nosotros nos hemos adaptado a una estabilidad política que no es representativa de los verdaderos cambios que se dan en la sociedad. El tema es que estamos en un estado de bastante confort, ¿no? Porque eh,
no admitimos tampoco el cambio, no digo ya, sí, el cambio termina siendo una entidad discursiva y no un cambio profundo que dé respuestas a las transformaciones de la sociedad, ¿no? Y esas transformaciones van a estar presentes porque somos una sociedad muy dinámica, digamos, tiene que ser así. Y al no producirse esos cambios, eh, y las instituciones políticas no acompañar ese cambio que se da en la sociedad, y bueno, así son las consecuencias, ¿no? Sí, tenemos un país que cada 4 años cambia de rumbo drásticamente y no podemos tener continuidad. Claro, pero falta esa cultura, ¿no? Porque tampoco hay diálogo, tampoco se han instituido las políticas públicas, no se entiende qué es una evaluación de políticas o programas públicos, y entonces, ¿qué ocurre? Los cambios terminan siendo radicales, no hay un verdadero debate, ¿no? Eh, Nos falta mucha madurez en muchos aspectos, ¿no? No solamente en las institucionalidades, sino en el ejercicio. A pesar de que pareciera que somos más adultos y maduros, que hay algunos principios y algunas cuestiones, puede ser que ya estemos por terminar, ¿no? Si yo le puse como 2 horas. No, me parece que es mi teléfono. A ver, lo voy a poner a cargar. Ah, el límite es 1 hora, bueno, entonces lo vuelvo a conectar como hacemos siempre. Bueno, bárbaro, listo, no hay problema. Entonces, de lo que se trata entonces es de desarrollar nuevas instituciones, ¿no? Y nuevas propuestas de ajuste o de respuesta de lo político hacia los cambios que se dan en la sociedad. Si eso no, no lo, no lo institucionalizamos, y bueno, vamos a tener todo tipo de desajustes y bueno, y probablemente haya modelos que no dan respuesta y bueno, no es posible sostenerlos, no es posible sostenerlos. Y eso no sería revolucionario, eso simplemente serían transformaciones racionales, razonables, ¿no? Acá cuando se discutió el tema de los jueces, de cambiar la forma de Claro, elegirlos, bueno, era una partecita de la Constitución, o sea, en comparación a lo que se podría hacer si se quisiera, y fue una discusión imposible. O sea, imaginémonos si quieren cambiar a un modelo parlamentario. parlamentario. No. Una duda que tengo con el modelo parlamentario. Sí, Si cambia el primer ministro, sí, ¿no es cierto? O sea, no lo quieren más, como pasó en Inglaterra sí. en su momento. El que sigue, el que es del mismo partido, tiene que ser del mismo partido, puede ser o No, cambiaría de no, partido. se disuelve el gobierno y se llama otra vez a elegir una nueva coalición de gobierno. Y pueden ser las coaliciones de gobierno, pues, digamos, hablo de coalición porque en Europa ya no hay un solo partido dominante, sino que terminan llegando coaliciones de gobierno, ¿no? Sí, como en todos lados, ya casi. Ya casi que sí, sí, ya casi que sí. Entonces, bueno, la coalición se establece un nuevo gobierno directamente. Qué interesante, sería interesante probar. Totalmente, más que interesante sería necesario, porque dadas las circunstancias y las dificultades enormes que tenemos digamos, en donde está en riesgo la institucionalidad democrática, sería muy importante. Lo que pasa es que sería dificultoso para, para ambos populismos, ¿no? De derecha y de izquierda, porque en caso de que la izquierda se exceda digamos, en su intensidad, vamos a ponerlo en estos términos, con respecto al avance de los derechos o de las discusiones progresistas,
Y bueno, probablemente también la ciudadanía pueda someterlo a un cambio, ¿no? Entonces, Claro, también sería una regulación para ese lado, es decir, es un arma de doble filo, por llamarlo de alguna manera, porque las transformaciones, digamos, pueden ser limitadas en los dos sentidos, ¿no? En cuanto a la derecha, por sus abusos, a veces en la toma de decisiones y digamos, el exceso de, digamos, de medidas arbitrarias, ¿no? Y en la izquierda que también puede ser limitado, digamos, el populismo puede limitarse en sus efectos en todo sentido, pero podría de alguna manera moderarse de una forma o regularse de una forma natural, ¿no? claro, porque, Esa es la pretensión de las instituciones al fin y al cabo. claro, porque por ejemplo, los problemas con, bueno, yo lo que considero, por ejemplo, el problema con Alberto, el Sí, peronismo, sí, fue que sí, muchos derechos, sí, hermoso, sí. pero pocas respuestas a la situación económica de la gente. Eso por un lado, digamos, cuando hubo abusos con las políticas de salud, ahí también, Claro, digamos, podría haber sido un limitante de una coalición de izquierda, ¿no? Entonces, bueno, tranquilamente podría haber habido una transformación. y sí. Sí, Y yo creo que más que ver, porque toda la gente se mueve por el bolsillo, más que sí, nada, sí, bueno, sí, pero y bueno, quizás, nada, todo el mundo con trabajo, pero sin poder llegar a fin de mes. ahí el trabajo es nuestro, ¿eh? Se eh, requiere una mucho mayor concientización, agencias de desarrollo ciudadano, ¿no? Que puedan ser conscientes de la importancia de la institucionalidad. Digamos, quizás esto sea algo exótico, ¿no? Pero, pero evidentemente la cultura cívica de la que hablan los pluralistas es fundamental a la hora digamos, una cultura compartida como ciudadanos, ¿no? Es fundamental a la hora de sostener una democracia, porque si no, digamos, cualquier cosa puede llamarse democracia, ¿no? Y bueno, y ahí está el problema, porque si se empiezan a vulnerar determinados principios de la democracia, y bueno, es precisamente el debate que está dando, digamos, la ciencia política en cuanto problematiza cuáles son los lineamientos de los populismos de derecha, ¿no? Que terminan desnaturalizando la institucionalidad democrática. Tal cual. Uno de los grandes debates de la democracia, que fue la ley de separación entre la defensa nacional y la seguridad interior, por una cuestión de que América Latina había utilizado las Fuerzas Armadas, las fuerzas de defensa, las había involucrado en actividades internas, ¿no? Sí, Eh, entonces, un consenso muy importante de este periodo democrático, bueno, hoy, por ejemplo, ya no tiene, ya se está rompiendo. se está rompiendo y es un consenso muy básico entre las fuerzas políticas muy más, ¿cómo te puedo decir?, más tradicionales, eh, más importantes de la Argentina, ¿no? Y bueno, y es un consenso que se está rompiendo y es un problema eso, ¿no? Sí, peligroso. Es muy peligroso, sí, es muy peligroso, porque además, obviamente, hay factores que son antidemocráticos, digamos, factores internos y externos, ¿no? Y bueno, eh, por ejemplo, si nosotros tenemos en cuenta la monarquía española, inglesa, francesa, ¿no? Eh, por ejemplo, digamos, en el caso de la Revolución Francesa, ¿no? La Santa Alianza, que quería interferir con las políticas interiores de Francia, ¿no? Ujú. Bueno, siempre un Estado
otro Estado, ¿no? Quiere intervenir a veces en las políticas a su favor, ¿no? En interiores de otro país. Sí. Y bueno, siempre va a manipular las circunstancias para que ser favorecido. Y bueno, sí, acá está el problema, digamos. Acá está el problema, que desnaturalizan la democracia y eso no le importa a la gente de afuera. Entonces, nosotros tenemos que, digamos, establecer esos pilares de la democracia y que sean parte de nuestra cultura cívica, porque de esos acuerdos culturales, ¿no? De esos consensos. Porque si no se discute todo y ese no es el sentido, o sea, no es el sentido de la democracia, si no avanza, si no progresa. Puede que algunas cosas tengan que cambiar, pero no es este el caso, ¿no? No, tal cual. Mucho más en este contexto. Sí, tal Eh, cual. Así que bueno, sería muy importante que podamos establecer una cultura cívica compartida, ¿no? Esto es lo que fija el pluralismo y se advierte desde esa perspectiva, ¿no? Porque si no, podemos estar en problemas, hay un trabajo que yo les mostré que es la crisis de la democracia, ¿no? Y bueno, nunca pensamos que la democracia podía estar en crisis, ¿no? Y bueno, y aquí asistimos a la crisis de la democracia, y bueno, ¿en qué derivará, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, Y ¿cómo se bueno, resuelve? claro, y retomar el cauce de la ciencia política, porque como decía Hobbes, la ciencia política sirve para o advierte, no es tanto lo que podría, digamos, lo positivo que podría aportar la ciencia política, sino es que advierte de las catástrofes que se pueden evitar. Esa es la ciencia política, Claro. lamentablemente. O sea, nuestras mejores pretensiones serían esas, evitar catástrofes. Bueno, pero sí, sí, yo estoy de acuerdo que los dirigentes deberían tener, como tienen en Francia, por ejemplo, la ENA, en la escuela, eh, una escuela nacional, ¿no? Donde van todos los líderes políticos y de alguna manera se forman allí. Yo estoy de acuerdo que e incluso hay, digamos, en una etapa de la Argentina está el INAP y, digamos, el Instituto Nacional de Administración Pública y también había una escuela de gobierno y es fabuloso, te puedo asegurar que es fabuloso lo que se forma ahí la gente en temas y problemas de gobierno, ¿no? Yo tuve algunos profesores de ahí en su momento en mi carrera y a su vez en la maestría. Pero el problema es que somos argentinos, somos tan argentinos. Subestimamos tanto la formación, tanto la subestimamos. O sea, somos cancheros, ¿viste? Y creemos que sabemos demasiado, ¿no? Y bueno, y subestimamos mucho la formación, muchísimo, muchísimo. Por un lado, hay mucha hipocresía en esto, ¿no? Bueno, eso ni que hablar, eso ni que hablar, eso ni que hablar, eso ni que hablar, pero yo hablo de las cuestiones estratégicas, eh, digamos, las herramientas de políticas públicas, hay herramientas extraordinarias, lo que uno hace durante mucho tiempo formándose al margen de todo ese vedetismo que están
¿no? Y que se esfuerza en términos de comunicación política y de reflexión sobre las instituciones. Bueno, todo eso no está volcado, toda esa cultura no está volcada al ámbito público y muchos dirigentes dejan mucho que desear, pero además no recurren al enorme desarrollo que hay en ese ámbito, ¿no? Es como que estamos medio atrasados con respecto a eso, ¿no? Si bien todo el mundo habla de las tecnologías y del desarrollo de eso, ahí no pasa por ahí, pasa por acá, digamos. Lo extraordinario que podría acceder desde el punto de vista del desarrollo de un país pasa por acá, así como hay extraordinarios economistas y bueno, extraordinarios científicos y áreas para el desarrollo, bueno, hay cosas que están en la ciencia política y que tienen un peso fundamental y no están puestas ahí, no están puestas en el Estado, ¿no? ¿No? O sea, sí, en parte, pero ahí quedó. Sí, se escucha bien. Bueno, eh, este es el gran problema, ¿no? Por ejemplo, de lo que uno conoce es digamos, yo fui formado por asesores de presidencia de la Nación, ¿no? En políticas públicas y en estrategias de gobierno. Y después, adicionalmente, hice una maestría que no terminé, pero me quedaron dos materias. Una de ellas era la que ya conocía, ¿no? Una que ya conocía. Eh, y habla del desarrollo local, de innovación, de I más D más I, o sea, de herramientas extraordinarias, ¿no? Para el Estado. Es desarrollo local, pero está planteado a nivel globalización porque está hecho con dos universidades, la universidad, una europea, ¿no? Así que, bueno, no, nada de eso se ha podido aplicar. Digamos, uno escucha a los gobernantes que hablan de cambios, de transformaciones, de mejoras, pero nada de eso se ha podido aplicar. Muy poco. Una vez asesoré para que se conforme un plan, ese plan fue muy interesante, pero quien lo dirigía era una persona totalmente arbitraria, totalmente ignorante, o sea, un desperdicio, sinceramente. Así que, bueno, hemos tenido serias dificultades en la implementación de programas públicos. Ni que hablar de evaluar un programa público. Nadie evalúa ningún programa público, ¿no? No, digamos, nuestra principal herramienta, que es la evaluación de programas públicos, eso no ha hecho nadie eso. Yo Lo que sí conozco he una visto, escuela la única que he visto de formación política para dirigentes sí, y demás, pero es sí. peronista. O sea, Ajá, ¿y es dónde genial. está? Es por, creo que es por Zoom y no sé si hay presenciales. En el Instituto Patria sé que hacen y Ah, hay está bien. otra que me llega por mail siempre, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero también es peronista. Sí, sí, bueno, sí, Claro. evidentemente los partidos adoptan diferentes estrategias y está muy bien que se haga y es muy interesante, ¿no? Pero incluso las propuestas son interesantes de formación. Claro, no, no, sí, tiene buenas propuestas, pero yo digo, quiere venir alguien que es de otro partido y no, o sea, no hay algo así generalizado donde Claro, vayan claro, todos los claro, dirigentes políticos lógico, de todos de los todas partidos. sin distinción de. Por supuesto que Claro. debería ser así, por supuesto que debería ser. Bueno, yo he tenido la suerte, ¿no? En las áreas de planificación, de incorporar otras tecnologías, por ejemplo,
de mapas, ¿no? Indicadores, mapas y demás. Y no, esa tecnología está ahí dando vueltas sin que pueda implementarse. O sea, hay algunas provincias que las hacen, a nivel nacional siempre hay iniciativa, pero hay un enorme retroceso. Por ejemplo, llega alguien que viene de la administración privada y desconoce en lo absoluto todo. A mí yo vi el debate este interesante entre Massa, Milei, qué sé yo, y Massa le preguntaba a Milei sobre el sistema de gestión, ¿no? De expedientes. Sí. Bueno, es un instrumento de la gestión pública que es un instrumento que tiene, digamos, incluso en las administraciones municipales está presente, ¿no? Y uno debería conocerlo si medianamente tiene vocación de participar en la gestión del Estado. Es como que vos llegás a una empresa y no desconocés el sistema de gestión, digamos, los sistemas, digamos. O sea, puede ser que no lo conozcas, pero bueno, alguna herramienta informática, algo tenés que tener, ¿no? Te lo exigen. Bueno, no, pareciera que puede ser un perfecto, ¿cómo se llama? Principiante, ¿no? Es como que le pones el cartel de principiante así en el auto, ¿no? Vamos a conducir como principiante este país por un par de años hasta que incorporemos las diferentes herramientas. Es una cosa de loco, o sea, este tipo de cosas la gente lo tiene que saber, ¿no? Pero bueno, él mismo dice que viene a romper el Estado desde adentro y la claro, pero gente eso está es una contenta con ideología. eso. No, Entonces, eso es inaudito, eso es. sí, Directamente eso claro. ya está fuera de todo parámetro, de toda racionalidad. Por eso, por supuesto, desde el exterior se lo, se lo asocia, digamos, a una ideología prehistórica, digamos, prácticamente, algo que no tiene aceptación en ningún lugar del mundo. En Claro, pero ningún lugar. también es la formación, como usted decía, de la gente común, el no entender de dónde vienen las políticas, ¿no? De tus derechos, los cuidados a ver, de la salud, por ejemplo, Claro, claro, ¿no? claro, Los derechos que has adquirido. claro. Es la falta de comprensión también de la gente en sí, o sea, Sí, sí. ciudadanía, No, sociedad y Estado. hay Carolina, una vocación de simplificación que es inaudita, digamos. O sea, la educación debería incorporar lo que debería incorporar la educación, que en algunos aspectos lo tiene, yo, por ejemplo, algunas cosas uno da, ¿no? Tiene que ser ¿qué sistemas tenemos en la sociedad? El sistema previsional, el sistema de salud, el sistema... Bueno, ¿para qué? Y bueno, por lo menos para saber sacar un turno, digamos, o por lo menos para saber elegir cuando entras en un trabajo el sistema de salud que es más adecuado a tus intereses. Es decir, ¿qué es un seguro? No, nada de eso. Se desconoce en lo absoluto todo. Es Sí, como tal cual. No adoptar están preparados para la vida los pibes que salen de nada. escuela. Nada, nada. O sea, sí tienen, o algunas herramientas tienen, pero las que deberían ser que nos informen las cosas prácticas y reales, por ejemplo, qué es un sistema de salud, qué es un sistema de jubilación, qué es un recibo de sueldo, eh, se desconoce en lo absoluto. Entonces, ese es un gran problema, porque después, ¿cómo haces para valorarlo? Tal cual, ¿No? tal Y cual. por supuesto que al mismo tiempo están mal manejados, ¿no? Porque cada vez hay un mayor nivel de complejidad. Estábamos viendo ahora las coimas del tema de discapacidad, y la discapacidad hay una mayor complejidad absoluta, Tal cual. y hay una mayor complejidad absoluta incluso en las cuestiones psicológicas, ¿no? Una complejidad extraordinaria que es producto de los cambios que se dan en la sociedad, ¿no? Hay
ahora no se llama autismo, se llama enfermedades del espectro autista, o sea que hay una cantidad enorme de variantes de esas dificultades, y bueno, eh, se desconoce en lo absoluto cómo se pueden manejar esas contingencias, ¿no? Tal cual. Entonces, obviamente estamos muy precarizados, realmente, y nosotros tenemos una labor gigante, no sé si nos corresponde única exclusivamente a nosotros, pero yo cada vez que voy a un ámbito trato de difundir y explicarle incluso a la gente de mi familia, decirle, viste, que no, mirá, esto es mucho más complejo que una simple opinión, no porque esto no funciona. Tal cual. Y no porque no funcione, porque por ahí es verdad, hay cosas que no funcionan, no porque no funcionen, hay que tirarlas abajo. Claro, por supuesto, por Hay que supuesto. mejorarlas, no tirarlas. Claro, pero además hay toda una evaluación, todo un sistema que uno puede ejercitar fácilmente, con una facilidad extraordinaria se pueden hacer las cosas, ¿no? Pero al final estamos pensando en grandes hospitales, en grandes estructuras, y quizás hagan falta y quizás no. Sí. Entonces, también quienes toman decisiones grandilocuentes, ¿no? Y no resuelven problemas reales, ¿no? No saben cómo plantear problemas. Yo estoy dando a su vez proyectos de investigación y estoy dando también, o uno podría proponerse en términos de políticas públicas, y dentro de los problemas de política pública no saben cómo proponérselo, cómo proponerse un problema, cómo solucionarlo. Son problemas mal planteados. Entonces, como son problemas mal planteados, tienen mala solución. ¿Cómo un problema, perdón, un problema mal planteado? Porque los problemas se por ejemplo, estructuran, se analizan, se informan, tienen elementos en política pública. Un problema no está allí presente, se lo formula. Entonces, para formular un problema se analiza el contexto de la toma de decisiones. Y eso no se hace nunca. O sea, todos creemos que los problemas son problemas, están allí, independientemente de... O sea, los problemas no están allí, los formamos, los organizamos, los desarrollamos nosotros. Sí, tal cual. Y mal planteado, un problema mal planteado, está mal planteado porque no tenés los recursos, no tenés las herramientas, porque no es oportuno, porque no es, digamos, no es la causa del problema, sino es una de las consecuencias de ese problema. Entonces, vos tenés que hacer un análisis, y no hay análisis de problema. De lo más básico, de lo más básico te estoy hablando. Por ejemplo, un problema que yo tengo presente, ¿no? Sí. Es el tema de las maestras, maestros, maestres. Bien. Por ejemplo, vos tenés en una escuela, en un grado, 3 Sí. maestras. Sí. Una que pidió Licencia. licencia porque, no Sí. sé, está enferma, la que la suplantó pidió licencia porque está por tener familia, y hay otra. Tenés 3 sueldos Sí. en un solo grado, que Sí. podría ser para una sola persona. Sí. O sea, yo entiendo... Pero ahí estás planteando un problema de eficiencia. Sí, pero es un problema. Y tal vez no necesariamente, porque eso depende cómo se distribuya la asignación de ese recurso. La otra posibilidad es formar un equipo en cualquiera de esos casos, porque una persona no va a tener presencia permanente frente digamos, o sea, y con que armes un equipo de 2 es suficiente, y que sucesivamente se reemplacen. No es el problema de que esté esa persona frente a alumnos todo el tiempo, pero bueno, no se plantean los problemas para solucionar el tema de la educación, es para la eficiencia, para pagar menos sueldo. No, y sí,
Eso puede ser una cosa, pero básicamente para la eficiencia, porque si vos tenés un pibe que tiene 3 maestras distintas en un año, Y bueno, si vos es estás pagando difícil la adaptación. tres docentes y querés eficientizar, podés pagar dos, pero ahí está en el planteo del problema, justamente. ¿Cuál es tu problema? ¿La educación? ¿Cuál es tu problema? ¿Los recursos económicos? No, O, la educación, yo lo claro, veo bueno, como... si tu problema es la educación, entonces vas a armar un equipo Claro, de dos maestras, ponele, porque tus recursos no son extraordinarios. O sea, no son infinitos, entonces vamos a claro. hacer un equipo de dos materias. Pero tu problema no va a ser que esas maestras estén todo el tiempo con el criterio de una especie de, a ver, ¿cómo te puedo decir para que sea simbólico? Como una especie de verdugo, a ver si trabaja No, todas las horas que tiene que trabajar, no, no, sino no, que no. El tema ese es la trabajo en calidad, equipo sea medido en función del resultado y no exactamente. de las horas trabajadas frente a alumno. Porque un docente típico, ¿qué hace? Que es el que dirige la institución educativa, ¿qué hace? Agarra y le dice, no, no, los dos tienen que estar frente a alumno. Y vos para cobrar, y determino la asignación además, vos para cobrar un sueldo suficiente tenés que tener dos cargos. Obviamente que se te va a enfermar cada 2 por 3 porque no Sí, da sí, abasto. tal cual, tal cual. Entonces, si vos tenés, si vos tenés dos equipos de dos maestros por turno y suficientemente pago, entonces sí va a funcionar. Pero tu problema no es educativo, sino es de eficiencia económica, ni siquiera de eficiencia para las metas de la educación. No, no, mi problema, no, es al revés. Yo lo que voy es, el pibe tiene 3 maestras distintas en un año que se van recortando porque una se enfermó, se va, después vuelve, la suplente se Sí, va, ¿me entendés? pero siempre el problema ministerial se aborda desde la eficiencia del presupuesto. No se aborda de la eficiencia de las metas de educación. Bueno, le podemos dar la vuelta de que no hay eficiencia de presupuesto si tenés 3 maestras distintas a si tenés dos, como dijo usted. Es que eso tenés que medirlo. ¿Y cómo se hace en el caso de que de un proyecto, como lo que usted dice, resolución de problema? O sea, ¿cómo Y, hay, presentarías el problema ahí? y bueno, hay muchas formas de medición. Eh, eh, tenés Cohen que hace diferentes herramientas de medición y todas tienen que ver con la investigación social, la metodología de investigación social. Entonces tenés que agarrar un grupo de investigadores que vaya a analizar los resultados, porque es cualitativo. Entonces no podés vos arbitrariamente determinar si funciona o no funciona. No, claro. Entonces, ese tipo de estudios es totalmente cualitativo, están en las revistas de educación, ¿eh? Pero lo que pasa es que no se reconoce porque no se conoce el problema de la educación, ¿no? Hay que saber muchísimo, ¿no? Del tema. Claro. Y herramientas de políticas públicas y herramientas de evaluación de programas públicos. Y entonces hay que hacer un programa específico para esa área para que vos evalúes cuál es el impacto es cuál es el cambio en el contexto que debe generar un determinado programa de acción. Entonces, si vos el cambio que te propusiste es la mejora de la calidad educativa, entonces determinás los indicadores de calidad. Bueno, es todo un desafío de estudio, ¿no? Para lograr una mínima eficiencia en ese ámbito, ¿no? Pero no eficiencia presupuestaria, que es la que en definitiva se busca en estos casos, ¿no? Y nunca van a lograr una mayor digamos, eficiencia de la educación. Es decir, no se busca ni se logra la eficiencia de la educación porque no está planteado en términos de objetivo de política. Qué mal. Es que vos, por ejemplo, vos tenés 30 alumnos, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Porque uno lo ve, desatiende a 3 o 4, que son los rezagados, ¿no? Sí.
Y hay chicos que son, digamos, son analfabetos estructurales. Sí, Y hay otros muchos. chicos que están pudiendo desempeñarse con bastante solvencia, ¿no? Sí, pero tienen otras herramientas. Claro, por ahí tienen apoyo en la casa y demás. Bueno, ¿y Ujú. cómo haces para saldar esa desigualdad enorme, esa brecha enorme que vos tenés en un mismo contexto? Bueno, no es, Es re difícil. no es con política pública, Sí, tal cual. es con No, análisis, pero bueno, no hay análisis. pero eso, o sea, por, me da impotencia porque Y ese sí, análisis se y está imagínese a mí haciendo. que yo tengo la herramienta y me las guardo en el bolsillo. Porque es un análisis que se está haciendo, o sea, yo escucho que se está pensando en ese tipo de Sí, problemas, está ¿no? pensando, pero no, no, Pero no se no, llevan a cabo. no, porque no, siempre es con el mismo perfil de intervención. Siempre cambia el gobierno y el perfil de intervención es el mismo y no solucionan nada. ¿Cuál es el perfil de intervención? El presupuestario, Siempre lo mismo, claro. o sea, siempre, Pero ¿cómo a la digamos, larga demostrás que no gastás más? Porque no gastás más. no, probablemente gastes más o Pero, probablemente no, depende, porque tampoco podés medir todo de la misma manera. Costo-beneficio, si vos analizás el costo-beneficio, que es como se analiza una política pública, pública, claro. lo que vos vas a entender es que mientras más eficaz sea la intervención, menos vas a gastar. Pero para ser más eficaz tenés que invertir más. Y pero se hace con la salud pública. O sea, si lo pudimos lograr con la salud pública, está bien, faltan un montón de cosas, todo lo que quiera, pero es con esa perspectiva, ¿no? Bueno, Po- en salud hay mucho más intervención de políticas públicas, hay mucho más claro, profesionalismo, hay más profesionalismo. sí, Yo tal cual. conozco colegas que están interviniendo y eh, Es más, con la están, salud mental de lo que estábamos hablando recién, hay sí, mucha intervención últimamente hubo. bueno, pero porque se han acudido a estas herramientas que yo le estoy mencionando, sí. Y ahí reconozco algunas intervenciones de algunos colegas bastante pertinentes, sí. Y sí, se logran resultados, pero bueno, tiene que haber un político que asuma esos costos. Imagínese en el contexto de la actual crisis, ¿quién quién va a decir? Bueno, a ver, vamos a ver, probablemente tengamos éxito en el futuro de esto que es un trabajo bien arduo, ¿no? Uf, tremendo. No, pero este gobierno no, pero ponele, o que venga otro gobierno. Eh, ¿Quién no va a querer, si vos le hablás de educación, que la educación mejore? También tiene que ver un tema de comunicación ahí. Y vengo hablando de hace 15 años más o menos y ninguno quiere. Eh, lo que quieren, lo que he escuchado de diferentes versiones, es bueno, por ejemplo, en desarrollo local no, desarrollo de grandes proyectos de inversión. Desarrollo de la educación y no, estrategias más macro, ¿no? Más de mayor impacto. Y bueno, y así en diferentes ámbitos, ¿no? En el planeamiento, un planeamiento normativo, ¿no? Que vos escribas el librito y queda el librito de vista. Y así, nada en concreto con respecto a llevar adelante un proceso de mejora de la calidad de un área. Nada. O sea, Qué triste. sí te pone la carita, vos sos especialista, entonces, bueno, ese es supuestamente el sello de calidad, pero no es así. No, claro. Además, no te voy a poner a vos solo. Yo agarro y te elijo a vos, Carolina. Asesorame y mejorame este proceso. Bueno, vos sola, Carolina, hacelo. Imposible.
Vos sola. No, tenés que armar un equipo de Claro, trabajo, tenés que armar encuestadores, tenés que armar, digamos, un equipo de investigación, ¿no? Que te permita medianamente, digamos, tener un diagnóstico y ese diagnóstico proyectar planes de acción. Es una cosa de locos, es una cosa de locos, digamos, es una cosa de locos. No, termina siendo esto que yo te comento, ¿no? No. Dice, Carolina sola se va a encargar de acá, de todo esto, va a mejorarla. No, porque ella sabe, Carolina. Termina siendo claro, eso, ¿no? claro, sí. Después nadie agarra porque ¿quién se va a quemar? Bueno, uno a veces terminas haciendo algo, ¿no? Pero más efecto demostrativo que como verdadero efecto de fondo, ¿no? De Claro. una propuesta de cambio de fondo, ¿no? Y bueno, y quedan algunas improntas ahí, ¿no? Y por eso no se avanza más. Por eso no se avanza más. Y en la provincia poco y nada. Ahora, por suerte, sí, como vos decís, en esas áreas hay más gente trabajando en ese sentido. Mm. Por suerte, sí, hay gente, sí. Pero nada más, nada más. No, no. Es algo muy, muy acotado, digamos. ¿Cuesta mucho El armar problema un es proyecto de investigación la a falta de nivel... formación de los políticos. Ese es el problema, porque no saben ni qué pedir. Claro. No saben ni qué pedir. O sea, y uno trata de informarles de los productos que se pueden obtener. Y bueno, obviamente les parece como una cosa farandulesca, ¿viste? Que es extraordinario, que no se va a alcanzar en, no sé, en otra vida, faraónica, una cosa faraónica. Y para sus pretensiones muy, 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 muy acotaditas, ¿no? Muy, muy, muy de figurar, muy de estar, muy de, Con un resultado rápido. con un Claro. resultado rápido, con una publicitación rápida, digamos, y bueno, y eso no es así, nunca, No, nunca es así. O sea, apenas una sola vez pude desplegar y lo máximo que llegué es armar un manual de intervención así, con presupuesto y todo, que era un lujito, pero era un lujo porque, bueno, tenía todos sus proyectos, todas sus propuestas, pero no habíamos hecho diagnóstico, los presupuestos no estaban del todo ajustados y obviamente no se intervino nunca, quedaron de ejemplo nomás de cómo se hace un programa público con presupuesto y todo. Realmente es una calamidad intervenir con algunos marcos decisorios tan acotados, sí. eh, eh, realmente es... y bueno, y sí sé que algunos colegas le han permitido trabajar, pero bueno, han tenido que hacer más que nada un trabajo administrativo permanente, ¿no? De estar ahí, bueno, y qué sé yo, quizás con los años le han permitido algunos avances puntuales, muy puntuales. En salud he visto algún avance que, y muy puntuales, muy, muy acotados. No, no, no han impactado ni en producción, ni en salud, ni en educación como tenían que impactar, no, ni por casualidad. Claro. O sea, no. eh, a nivel nacional sí, ¿ve? A nivel nacional sí ha habido muchas propuestas de intervención y son muchas muy buenas, pero después también con el cambio de gobierno se tira todo y Claro, y tenés que empieza de volverse nuevo. todo nuevo. Un reset global y empiezan de nuevo, empiezan de cero. Eh, y bueno, esto es el panorama del Estado en, en nuestro ámbito laboral. Así que todavía, a pesar de unos cuantos años, estamos en pañales, totalmente en pañales.
Bueno, lo bueno es que hay mucho por hacer. Está todo por hacer, está todo por hacer. Claro. Está todo por hacer porque no hay, no, mm, la vocación es muy preventoria, muy acotadita a un tiempo electoral y ya está, ¿no? Claro, lo máximo que puedas en 4 años. Y yo te diría que es los primeros 100 días que vos tenés que demostrar algo, ¿viste? Hacer algo. Y, y no hay planificación, ese es el problema. No, no, es No, que no. No, no, no. Claro, claro. Por ejemplo, la transformación que vos pretendés ver en educación no se va a ver inmediatamente. no, Y el impacto, para empezar tenés que medirlo para verlo, porque tampoco es que sí, puede mejorar, pero bueno, después alguien ve los números y dice, no, se está gastando más. Y pero para ver la mejora tenés que ver un pibe de jardín hasta el que termine el secundario. ¿Ahí claro, cuántos años tenés? claro, no, pero 12. sí, claro, claro, pero podés encontrar hallazgos, porque lo que vos no vas a ver es que esos analfabetos estructurales, sí lo vas a ver después. Porque, Sí, por ejemplo, vos salís a comprar y te vas a buscar a la pizzería y ves que un chico está con la calculadora, ¿no? Y si le plantea un número grandísimo en el periodismo que el otro día vi, no lo termina de, de procesar. Eso se ve, ¿no? Lo que sí. vos no vas a ver analfabetos estructurales en la escuela y la cosa va a funcionar bien, pero eso no se ve, porque ¿quién lo ve eso? Salvo que vos evalúe y diga, bueno, los analfabetos estructurales se disminuyeron a un porcentaje muy mínimo, muy de 1%, como el analfabeto en general, ¿no? Sí, sí. Ese impacto general de la educación, vos tenés un 1 o 2%, y no solamente no se ve, digamos, eh, uno ha tenido mediciones en la mano y se ve que, por ejemplo, hay un 10% de gente que no tiene servicios, ¿no? De infraestructura, luz, cloacas y esas cosas. Ujú. Entonces, uno ve un progreso interesante, pero ¿quién lo ve? Sí, uno que busca los Vos, números. vos, vos. Pero si vos hablas con la gente en la calle, te dice, no, porque las cloacas, el asfalto es un desastre. Pero no Sí, están tal vez. viendo que el 90% tiene servicio de cloaca. No, pero yo vivo en el barrio así con mucha plata y ahí no hay cloaca. Y bueno, pero no sale Don Mango producir suelo urbano, o sea, con toda su infraestructura. Entonces, la gente evalúa como muy rápidamente esas cosas, ¿no? Cuando en realidad requieren de de tener un conocimiento más profundo para evaluar determinadas cosas. Somos muy argentinos, ¿entendés? O sea, en esos términos nosotros enseguida decimos, no, esto no funciona, rápidamente. Sí, no sé si es una cuestión de la argentinidad. Yo viví 6 años en Estados Unidos. Ah, qué bien. Te puedo asegurar que somos mucho mejores. No, bueno, sí, sí, bueno, pero ellos tienen interiorizado mucho las políticas públicas, de hecho vienen de allá, ¿no? Claro, Y pero se dan cuenta que todo lleva un proceso, digamos. Eh, y bueno, probablemente haya un montón de cosas que desconozcan y bueno, la ignorancia esta de las redes y de las computadoras y eh, digamos, las tengamos muchos, ¿no? O las tenga mucha gente, pero el problema es que estamos lejos de los procesos técnicos. sí, sí, demasiado. Estamos lejos, o sea, no podemos terminar de interpretar que cada cosa lleva su complejidad. Eso es algo mirá que yo lo hablo, le digo, no, pero un día me enojé con un sobrino mío que decía, no, la educación es una guarangada, ¿no? Mm. Pero, a ver,
le explico, vos conocés el proceso, vos conocés todos los programas que se hacen. Vos sabés, por ejemplo, que hay un programa de apoyatura a chicos con esto, con estas dificultades, qué sé yo. Por supuesto que no conocía nada de eso. Y no, Pero sí se apuraba a decir que la educación ¿cómo eso desde una China para luchar con eso? nos tenemos, Tenemos que hacer realmente sí, para la mayoría de la gente, claro, pero de diosas, última ¿viste? hacerlo un debate público, ¿viste? La gente que le interese este tema, y bueno, que somos una sociedad, problema, está, incluso lo puede empeorar. Es que sí, bueno, lo que está pasando. Bueno, eso es, ¿no? Es eso. Y es una picardía porque herramientas hay. Sí, tal cual. Incluso hay gente muy pensante de todo tipo y color, ¿no? Incluso mismo podríamos hacer centros de estudio de temáticas diferentes dentro de la ciudad, ¿no? O foros de difusión de para concientizar, sensibilizar, y bueno, no, eso no. Es más difícil de eso dejarlo para después. Total no tiene mucho interés, o económico o político, ¿no? Claro. Pero debería hacerse, sí, debería hacerse aprovechar estas tecnologías, ¿no? Y compartir con las escuelas, y hablar de estos otros temas eh, como una especie de foro especializado, ¿no? En la red que nos permita saber un poco más de cómo funcionan las cosas, ¿no? Tal cual. Y escuchar estas voces de distintos Claro, politólogos que ofrecen estas distintas salidas, ¿me entendés? Sus puntos de vista, porque te abre la y cabeza. sí, Ha- o sea, Hay cosas por que lo por ahí menos son te da simples, la posibilidad de darte cuenta de que hay problemas que tienen solución. claro, y a veces son soluciones bastante simples las que uno, porque está metido en otra Totalmente, cosa, totalmente, no lo ve, y ¿viste? totalmente, sí, sí. Desde políticas sanitarias, políticas de prevención, políticas eh, de salud, políticas de educación, políticas Es que de debería haber cualquier un cosa. politólogo en cada espacio, por ejemplo, no sé, Claro, claro. trabajando, Y, tengo y una sí, amiga que es politóloga y trabaja en el Zonal de Niñez y Adolescencia. claro, claro, No sabes la cantidad de cuestiones que a mí me rompe la cabeza, la cantidad de cuestiones que trae, sus posibles soluciones, claro, pero que vos decís, claro, porque está en el tema, sabe cómo funciona, y claro. y bueno, lo tenés que desbaratar todo y hacerlo de nuevo, pero Y sí, a veces sí, te patea el tablero. A veces te claro, patea el tablero porque es complicado, a veces, porque encima lo aborda de un lugar que probablemente no sea convencional, ¿no? no, tal Eh, cual, pero y bueno, tiene su caja de herramientas para plantear lo que plantea. tal cual. Entonces, es como el tipo que te viene y te dice, no, hay que romper los caños, hay que romper el piso. Y decís, no, por favor, no me rompa el piso. Bueno, hay que romperlo. Y ¿Entendés? sí, y sí.
Pero bueno, viste, en este caso ella sabe de lo que habla, primero porque trabaja en el lugar y segundo porque está preparada. O sea, Bueno, está por eso mismo, eso lo quiero mucho más preparada significar de lo con que hay que que romper el piso en algunos casos y probablemente si te lo dice es porque obviamente hay que hacer, hay digamos, que obra sí, mayor. total. Por lo menos acá en Junín, el zonal es tremendo. Claro, claro, sí, Tenemos 150.000 habitantes sí, y sí, conozco, un conozco. zonal con 20 trabajadores, una locura, No, no, bueno, inabordable. inabordable, sí, sí, inabordable. Pero bueno, por eso mismo, porque se aborda desde el punto de vista del presupuesto, después se piensa que es ineficiente, entonces se achica más y así no se piensa una política pública de salud, ¿no? No, tal Eh, cual. Primero se piensa cuáles son las epidemias, cuáles son las especialidades predominantes en la región, se hace toda una estadística de salud, ¿no? Y en función de eso se aborda y se determinan en los equipos profesionales que tienen que intervenir. Bueno, son números, no podés ni siquiera decir, bueno, no, porque esto no, porque no, es un número. ¿Vos querés hacerlo bien? Es esto. ¿No querés hacerlo bien? No, bueno, no lo pongas. Tal cual. O directamente no lo hagas. Así que lo No, hagan sí, en otro. porque es peor una política a medias que una no Por eso política. mismo, por eso mismo. Entonces tenés una o dos especialidades generales, ¿no? Y el resto que vayan a atenderse en, en áreas con más especialización o con más servicios médicos. Pero bueno, pero si vos tenés 150.000 habitantes y haces una estadística epidemiológica, ahí te da perfectamente qué es lo que tenés que hacer. Y sí, O sea, no. Y además tenés una estadística de qué cosas no podés dejar de desatender sin generar problemas graves de- de atención de salud, ¿no? tal cual. Problemas urgentes y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, eh, por eso mismo, ese tipo de cosas se pueden perfectamente planificar y prever. Y la otra cosa, Carolina, que nosotros pensamos que el sistema no es un sistema, sino que está el hospital público y el hospital privado. Es un sistema. Sí, es Fíjate una vos en sopa. la pandemia si no ha habido gente que se ha ido a atender el hospital público porque no daba la capacidad del privado. Tal cual. Eso debería trabajar en equipo. Es O un sea, sistema. es uno solo, Entonces, claro. privado, si vos no vas a atender en epidemias o en pandemias a toda la población que te contribuye, que te paga, entonces paga impuestos para que ese servicio vos lo puedas disponer con toda libertad cuando se dan determinadas condiciones que te superan. Y eso tiene que estar perfectamente planificado. Sí. Entonces no vas a tener ninguna contingencia, porque vos ya sabés qué vas a tener que hacer. O en el caso que ocurrió en pandemia, bueno, que el costo que se le paga al privado, que no tenía lugar, vaya al público. Entonces el Pero no es público, ninguna ciencia, Carolina, porque vos lo que tenés que tener es algunos respiradores y algunas camas más, nada más. Y vos lo sí, concentrás en el hospital público y el resto se dedica a la especialidad privada. sí, Lo único que tuviste que hacer es distribuir mejor los recursos en salud y no que estén todos aglutinados en el privado que después no sepa distribuirlo como corresponde en el momento adecuado, como una pandemia. bueno, Es como el bombero, ¿no? Vos agarrás si no querés pagar el servicio de bombero. Y cuando tenés un incendio no tenés nada.
no tenés matafuego, no tenés nada. Pero para eso sirven los sistemas, ¿no? Para que vos eficientemente no pagues algo que no vas a usar nunca, pero que sí el sistema público lo tenga previsto. Pero para eso distribuir los recursos, no quieras llevarte toda la plata a través del sistema privado, Claro. porque tenés una responsabilidad, ¿viste? No, En nada, fin. es para pensar todo de nuevo. Y sí, Sí, es que porque sí. estamos parados en, como dirían mi sobrino, en Disney, ¿viste? Claro, sí. Estamos en otro planeta, ¿no? O sea, no estamos trabajando con realidad y con problemas reales, estamos pensando como que así vamos andando, ¿viste? Como cuando salí con el auto, espero que no se me pinche una rueda, porque no tengo la rueda de auxilio. Claro. Así andamos como país, ¿no? Entonces, bueno, obviamente. Aparte, lo primero que supimos cuando surgió lo de la pandemia es que el sistema privado iba a fallar. Bueno, por eso mismo, la evaluación a renglón seguido cuando terminó la pandemia, bueno, muchachos, esto es un sistema, están los hospitales públicos, las obras sociales y los sistemas privados de salud, hay que distribuir los recursos de forma tal que abastezcan, que se cubran todos los servicios, digamos, con los sistemas específicos que cada uno atiende, y bueno, hay que distribuir los recursos. No va a ser la mejor salud para los más ricos, no, olvídate. O sí, pero en un porcentaje mínimo, ¿no? Entonces todos o sea, porque los más ricos tampoco tenían un sistema de salud en la pandemia. ¿Por qué? No. Porque iban al sistema privado, estaba colapsado y no tenían dónde ir a parar. Sí. Habían pagado, ¿eh? Y no tenían Sí, dónde ir a parar. Entonces, ¿cuál es la solución? la distribución. Claro, una planificación de un sistema, Pero bueno, todas esas cosas no se entienden, ¿no? Es como que sí. Bueno, pero eso fue una vez, no va a pasar nunca más. Bueno, pues las sociedades desarrolladas tienen planificadas las catástrofes, las pandemias, nosotros no, nosotros nos patean el talón y nos caemos. Lo atamos con alambre. Sí, ese es el problema. Bueno, qué sé yo, no sé. Para eso son estas carreras, ¿no? Para Sí, tal cual. hacerse mala sangre, no. Sí, para frustrarse y bueno, a ver si podemos hacer algo. No, para tener un pensamiento más crítico en función de estas cosas, no ser tan así, hablar tanto en la contingencia, tener una opinión rápida de estos temas, sino profundizar y poder entender cada contexto, ¿no? Sí, tal cual. Para hacernos problemas. Sí, bueno, pero por lo Pero menos sí, sabemos cuál es la ah, solución. Mirá, ¿te acordás de aquel aburrido de Gonzalo, qué sé yo? Bueno, andá y preguntale. Bueno, ahí está, ahí hay una solución. ¿O te acordás de aquella aburrida de Carolina o de Néstor? Bueno, andá, está allá en la oficina del fondo, está, ¿eh? Está haciendo números. Andá y preguntale, por ahí alguna respuesta te da. tal cual. Ay, Dios. Y bueno, Sí. Bueno, pero alguien tiene que hacerlo. sí, obviamente que sí, obviamente que sí. Pero bueno, ese es un rol que nos queda de desarrollo de la cultural muy importante, ¿no? No solamente desde el punto de vista de de la importancia de la participación, del diseño de las instituciones, de las políticas públicas. Todo esto será aburrido. Para mí, a mí Es interesantísimo. me enloquece, ¿no? Pero por eso estoy
tanto tiempo metido con estas cosas, pero a la gente le aburre, estas cosas le Sí, a la aburre. gente le Vamos a ser aburre, sí. sinceros, no es, a nosotros nos gusta, pero a la gente no se toma ni 5 minutos en estas cosas. No, no, para nada. Y es un problema, es un problema. En algún momento tenemos que poder salir de nuestro reducto, ¿no? De nuestro ámbito tan restringido, ¿no? Sí, una de las claves por ahí puede ser la difusión, pero de hacerlo de forma simple, que todo el mundo lo entienda y que se lo problematice, ¿viste? Y la ¿Qué sé universidad yo? pública, nosotros deberíamos poder hacer estos foros, ya sea en forma presencial o en forma, aunque Sí. sea para difundir y para culturizar, ¿no? Tal vez no Mm, tengamos todo el tiempo del mundo para hacerlo, pero porque tenemos nuestras propias ocupaciones, pero de vez en cuando deberíamos hacer una intervención de estas características e ir rotando para que todas las cátedras hagan en algún momento alguna actividad de esta sobre diferentes temas, porque además vos podés especializarte en los que más te gustan, ¿no? claro. Y, y bueno, y hacerlo abierto al público, ¿no? Que, por ejemplo, universidades hay en todo el país, ¿no? Que cada universidad haga este tipo de experiencias. Y bueno, en eso no estamos los politólogos. Tenemos muy buenos congresos, muy buenas sesiones de directores de carrera, muy buenos planteos de programas y de renovación, ¿no? De cosas, pero no hemos estado en la cosa chiquita, lo local, ¿no? Que nos permita desarrollar estas cosas. Pero bueno, no hace falta, las iniciativas pueden ser micro de cada lugar, cada universidad con su área de extensión puede desarrollar este tipo de propuestas perfectamente, ¿no? Claro, y que sea algo participativo, ponele, porque Sí, sí, en sí. donde estos lugares donde se sientan grandes sabios a No, no, explicarte, no, para nada. ¿viste? No, o Un sea, no, monólogo. tampoco una conferencia, sí, exacto, Claro. donde uno se pare como el gran interlocutor de las políticas y empiece a hablar de especialidades, de eficiencia, de siglas, porque a los politólogos nos gusta meterle siglas a las cosas. Entonces le metemos siglas tan difíciles, I más D más I, bueno, empezamos a decir todo ese tipo de cosas y bueno, terminamos generando una distancia con la gente. Entonces, Claro, claro. no, por ahí no es, ¿eh? No, no. No, No, tiene no. que tener un- una sabia adecuación del lenguaje a- al sentido común de la gente, porque si no lo haces así, no vas a interesar a mucha gente. Aparte que son cuestiones para la gente, entonces si no Claro, podés claro. llegar a la persona que vos querés beneficiar, o que, ¿me entendés? Sí, por ¿Cómo supuesto. sabés lo que le pasa? Porque todos vivimos más o menos en nuestra burbujita. Claro, 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 claro. No, y por ahí, ¿cómo llegás a las preocupaciones que justamente son compartidas? Claro, Entonces, si no lograste llegar a esas cuestiones compartidas desde nuestra área, no vas a tener ningún impacto. claro. Entonces, bueno, es muy necesario que podamos hacerlo sabiamente, ¿no? Voy a ver si puedo armar un proyectito de extensión de estas características, como prueba piloto, ¿no? Claro, a ver si funciona. Sí, una prueba piloto, porque la verdad que sí, habría que empezar por estos lugares, ¿no? Sí, sí. Un proyectito de extensión a la comunidad, que sea un foro así como esto, ¿no? Habría que, Claro, habría que averiguar a ver qué plataforma se adecua mejor y bueno, y exponerlo, porque, por ejemplo, yo acá puedo
difundir datos, podés, incluso se puede hacer interactivo, algún otro puede también poner sus datos en común, ¿no? Y bueno, puede ser muy nutritivo una propuesta de esa característica. Estaría buenísimo. Y capaz que lo hagamos como proyecto. Lo voy a pensar y voy a ver si puedo. Incluso se los comparto como para discutirlo, si quieren. Bueno, Digamos, en esta circunstancia o algo más ad hoc, ¿no? Una ujú. reunión más específica. Sí, sí, yo me sumo, estaría buenísimo. Bueno, bueno. Bueno, nos desviamos un poquito. ¿No? Com- No, pero bueno, esto son cosas de la profesión y a veces entusiasma también. Ustedes no tienen la oportunidad de charlar eh, de qué profesión estamos hablando, ¿no? Porque a veces ustedes ven puras cosas teóricas y no saben de qué, de qué se puede ejercer en el futuro sobre estas cosas. Claro, Entonces, incluso a veces sirve para orientarte en alguna especialización que a uno le interese hacer en algún momento. Pero bueno, a veces no se da la oportunidad. Y bueno, esta es a veces en la materia, en la cátedra, es importante difundir las cuestiones profesionales también. sí, tal cual. Bueno, entonces nos estamos viendo la próxima, ya, digamos, con la lectura vamos a ir por el lado bueno, Ana Arendt tuvo poca participación en esto, Sí, y es pero bueno, interesante. es de fácil lectura, creo que no tiene mayores complejidades. Sí. Eh, y ya iniciamos con Chantal Mouffe, voy a tratar de matizar un poco con, con el planteo de Ana Arendt como para intercambiar una especie de contrapunto que nos permita interpretar aquello que se plantea, ¿no? En ese texto. Bueno. Bueno, muchas gracias, perdón gracias por la catarsis. No, es que, no, al contrario, que uno se va por otros temas y bueno, nos fuimos. Bueno, sí, sí, es muy interesante. Hemos tenido muchos debates de esto con estudiantes y demás, porque se vuelve un ámbito interesante de discusión, ¿no? Que a Sí, veces uno no lo tiene en el trabajo o no los tiene digamos, con conocidos y amigos que uno le intenta explicar, y si yo te pudiera explicar el iceberg que hay debajo de esta superficie, ¿no? sí, tal Y, cual. no la interpretan, ¿viste? Entonces a estos amigos casi necesario, sí, claro, por eso Claro, se tal vuelve casi cual. necesario. Así que bueno, muchas gracias por. No, a usted. Bueno, hasta luego. Nos estamos